Cordial saludo para el cuerpo docente administrativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es María Alejandra Ruiz y el día de hoy vamos a hacer el trabajo de historia crítica de la Colombia contemporánea. El tema a tratar es la masacre de las bananeras de 1928. El día de hoy nos encontramos con Holman Sánchez, quien es una persona conocedora de la historia de nuestro país, con el cual vamos a hacerle una serie de preguntas sobre el tema de la masacre de las bananeras. Holman, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Listo para las preguntas. Listo. ¿Cómo usted conoció la historia de la masacre de las bananeras? Bueno, este suceso histórico lo inicié a conocer desde el colegio, ya sean en clases de sociales, bueno, así se llamaba cuando tuve la oportunidad de estar en el colegio, y en clases de español. Adicional a eso, leyendo el libro de Gabriel García Márquez, el de 100 años de soledad, pues me cuenta cómo esta gran tragedia del país sucedió. Listo, Holman. ¿Qué importancia cree que tiene el hecho dentro de la historia de Colombia? Bueno, esto es un hecho muy importante porque marcó un antes y un después en la lucha por los derechos laborales en Colombia. Mostró la desigualdad social y la falta de protección hacia los trabajadores como somos nosotros. Holman, ¿qué estaba pasando en Colombia a finales de los años 20? Bueno, el país estaba viviendo una etapa de expansión económica ligada a diversas empresas extranjeras, pero también mucha desigualdad. Habían tensiones sociales, esto generado por los bajos salarios y la falta de garantías laborales que tenían en ese entonces. ¿Qué condiciones laborales tenían los trabajadores de la Unit Fruit Company? Bueno, ellos tenían unas condiciones muy precarias porque contaban con largas y extenuantes jornadas laborales, bajos sueldos, no les pagaban prestaciones ni nada del tema de seguridad social y demás, y adicional a ello pues vivían en condiciones precarias. Bueno, Holman, ya entran... También tenían, qué pena, para terminar aparte de eso, la compañía pues se aprovechaba de todo esto y tenía malos tratos con ellos. Ok, Holman, ya hablando un poco más del tema, ¿qué ocurrió exactamente el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena? Bueno, lo que sucedió es que los trabajadores decidieron protestar por sus derechos. Ese día el ejército colombiano, al llegar allí, abrió fuego contra todos los trabajadores de las bananeras que estaban en huelga, que lo único que exigían eran mejores condiciones laborales. Y esto fue pues una tragedia que acabó con cientos de personas. Bueno, como sabemos que en la masacre de las bananeras murieron cientos de personas, ¿cuánto realmente se estimula que murieron de trabajadores? Bueno, en algunas partes aparecen en la cifra de 100 personas y en otras partes aparece que murieron miles de personas. Sin embargo, tener ese dato exacto es complejo debido al hecho que las entidades gubernamentales o el Estado en sí hizo todo lo posible para ocultar este hecho. Entonces, como tal, no es que le tenga un número exacto de las personas que murieron en este hecho. Bueno, como no hay un exacto número, ¿por qué cree que hay tanta confusión en versiones diferentes sobre el número de víctimas? Como lo mencioné anteriormente, lo que sucede es que el Estado, cuando digamos cometió este atentado con los derechos humanos que tenían, derechos humanos y derechos laborales que tenían estas personas, y al darse cuenta pues de este suceso decidieron pues ocultarlo, ¿sí? Entonces, tanto la familia de los trabajadores como la prensa, como demás, o las personas que vieron involucrados, pues daban una cifra, pero entonces por otra parte hacían ver lo contrario.
¿Por qué cree usted que es tan importante seguir hablando de este tema en las escuelas? Porque hay un dicho que dicen que el que conoce la historia, el que no conoce la historia, está condenado a repetirlo. Y así mismo sucede con los errores que nosotros tenemos en nuestra vida. Debemos de tener claro en qué se ha fallado para mejorar. Si realmente no se tiene en cuenta ese suceso que fue la lucha por los derechos laborales y dignos de los trabajadores, pues vamos a permitir que se aprovechen de todos nosotros o que realmente no haya una equidad. Ok, Jolan, muchas gracias. Que estés muy bien. No, Alejandra, muchísimas gracias a ti y espero haber dado la respuesta indicada. Hasta luego. Adiós.